Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente, hermanos y hermanas de Río de Adoración, estudio de la Palabra de Dios. En este día estamos agradecidos del Señor porque nos ama y nos bendice con su amor y su gracia. Les invitamos a dejar me gusta, comentar, a compartir. Si aún no nos sigues, síguenos para seguir dando gloria a Dios. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades adoran el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de su gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa extendida por toda la tierra te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero digno de adoración, Espíritu Santo Paráclito, guíanos en este estudio de la palabra del Señor. Guíanos, Espíritu Santo, para que podamos conocer y ver qué bueno es el Señor, que la palabra se haga vida en nosotros. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Santísima Virgen. Te bendecimos y te glorificamos y te damos gloria y honra, porque estás con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por tu paz y tu luz, que trae vida a nuestros corazones, que tu palabra hoy nos alimente y nos enseñe el camino de la salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Continuamos, hermanos, con este estudio donde estamos hablando de las grandes lecciones de la historia santa. Hemos ya hablado en primer orden sobre la revelación de Dios, sobre todo como ese Dios que se muestra como el Dios único, el Dios trascendente, el Dios que es amor, que es justicia, el Dios que es benevolente y se manifiesta en cada uno de nosotros. Y en este día también continuamos con ese tema hablando acerca de la fidelidad de Dios. Así es Dios. Dios siempre es fiel. Por encima de todo y a pesar de todo, por eso una de las cualidades mayores de Dios es precisamente la fidelidad. Él permanece fiel. Sus palabras son fieles. Y nosotros creemos en esa palabra que se manifiesta en nosotros cada día. Y en este día, hermanos, si nosotros nos acercamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, en su versículo 6, dice lo siguiente: pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad y la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, y en los nietos, en los bisnietos y los tataranietos. Esta parte también lo entendemos, y ya hemos hablado de ese Dios que del celo y de la ira de Dios y de cómo Él actúa y cuál es ese sentido que tiene esa palabra
Y si aún a usted le hace falta un poco para entender eso, escuche nuestra clase anterior en nuestra lista de reproducción de estudio bíblico y podrá entenderlo. Sobre el amor y el contexto del Antiguo Testamento que hemos estado hablando en nuestros diferentes temas. De la misma manera, hermanos, que Dios es misericordioso, hablábamos de la palabra Hesed, también es fiel, Emet. De ahí que estos dos términos se unen frecuentemente en la Biblia cuando se habla de Dios. Si vamos al libro del Génesis en el capítulo 24, específicamente en el versículo 27, encontramos lo siguiente diciendo: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, pues ha sido fiel y bondadoso con mi amo y me ha dirigido en el camino a la casa de sus parientes. Ahí se reconoce, hermanos, esa gracia del Señor. Y si vamos al capítulo 32 del mismo libro del Génesis, en su versículo 11 podemos encontrar lo siguiente: por favor, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Tú has dicho claramente que harás que me vaya bien y que mis descendientes serán tan numerosos como los granitos de arena del mar, que no se pueden contar. Eso es, hermanos, la fidelidad de Dios. El amor de Dios en nuestros corazones, y lo escuchamos manifestado por boca de los profetas, de aquellos que sirvieron al Señor. Si vamos al libro de Isaías en su capítulo 15, versículo 5, dice: mi corazón pide socorro para Moab, su gente sale huyendo hasta Zoar, hasta Eglat Selicilla. Por la cuesta de Luis suben llorando por el camino de Honorai. Lanzan gritos de dolor ante el desastre. Los pozos de Nimrín han quedado secos, la hierba está marchita, muerta la vegetación. No queda ni una hoja verde. Y ahí proclamaba Isaías cómo esa profecía de Moab, sobre Moab se manifestaba, y sobre la gracia que Dios hacía mostrar sobre su pueblo. Misericordia y fidelidad son características esenciales de Dios. Esta fidelidad se expresa con los sustantivos que se derivan de la raíz MN, que significa estar firme, y se refiere generalmente a la estabilidad de las palabras y a las acciones de Dios. Eso quiere decir que Dios nunca falla, de tal manera que Él es la roca firme y sólida a la que se pueden acoger siempre los hombres. De ahí que se pasa fácilmente del sentido de la solidez al de la fidelidad, hermanos. Es por eso que si Dios es el Dios de la alianza, pide al hombre fidelidad. Una de las razones más importantes que tiene el hombre para hacerlo es que el mismo Dios es un Dios fiel, hermanos. Es un Dios que permanece, es un Dios que está ahí. Es un Dios que es fiel y quiere que nosotros seamos fiel como Él es fiel. Deuteronomio capítulo 32, en su versículo 4 nos dice: Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Él es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Así lo proclama este libro de la Biblia.
Bendito seas, Señor. Y también podríamos ir a otros textos bíblicos donde también se hace mención de esa fidelidad de Dios. Vayamos al Salmo 32 y veamos cómo también el salmista lo dice ahí, en ese salmo, en su versículo 6. Por eso en momentos de angustia los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Eso nos dice el Señor, hermanos, de que Él nos rodea con su gracia, de que los fieles permanecerán en Él. El Señor ejercita la fidelidad en la alianza. De manera que todos sus caminos, hermanos, son benevolencia de alianza y de fidelidad. Y eso para siempre jamás. Él es el Dios fiel que guarda la alianza y la benevolencia, hermano. Por eso Él es fiel y asegura su palabra y especialmente su promesa. Y por eso también el hombre puede apoyarse firmemente en Él. Él es fiel. Fieles son sus caminos. Y lo hemos leído con algunos textos bíblicos y hay muchos más textos bíblicos que pudiéramos hacer referencia, hermanos. Y aquí en este tema podríamos hablar acerca de los atentados contra la fidelidad. Pero si Dios, hermanos, es siempre fiel, el hombre no siempre lo es. Por eso la historia está llena de auténticos atentados contra la fidelidad de Dios, hermanos. Está llena de infidelidades del hombre ante Dios. En ese sentido, apenas establecida la alianza de la que hemos hablado anteriormente en otros temas, el pueblo se aparta de Yahvé y adora al becerro de oro, que eso está en Éxodo capítulo 32, del 1 al 6. Esta fue la primera gran caída del pueblo en la infidelidad. Después, con el paso del tiempo, las caídas se repitieron de tal manera que todos los desastres nacionales se atribuyen a la infidelidad del pueblo ante su Dios. El pueblo que comenzó a caer en el pecado, en la desobediencia total. Bendito sea el nombre de Dios. Así andamos nosotros, hermanos. A veces, perdidos del camino de la gracia, siendo infieles al Señor que tanto nos ama y que tanto nos bendice. En el libro de Jueces, en su capítulo 2, versículo 10, nos dice lo siguiente: murieron también todos los israelitas de la época de Josué, y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Por tan solo hacer una mención de esto que estamos diciendo, de los atentados. Por eso, hermanos, los profetas no se cansan de recordar al pueblo su dureza de corazón. Esa dureza que tenía el pueblo hacia Dios, hacia el Dios de la esperanza, hacia el Dios de la vida. Veamos Isaías capítulo 46, versículo 12. Escúcheme, gente obstinada que piensan que la liberación está muy lejos. Yo hago que se acerque mi acción liberadora. Mi salvación no se demora, no está lejos. Yo daré a Sión la salvación, yo daré a Israel mi honor. Bendito Dios. La magnitud enorme de la maldad, hermanos del pueblo,
era tan grande que los hacía mirar hacia otros dioses. Y esta maldad llegó a ser tan general en Israel que un salmo llega a decir, hermanos, todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno solo que obre bien, ni uno solo. El Salmo 14:3. Y hay que tener en cuenta que se trataba de algo tan terrible para Yahvé como el adulterio, la fornicación de una esposa para su esposo, una esposa que se ha ido con muchos amantes hasta prostituirse con el primero que pasaba, llegando en su maldad hasta degollar a sus propios hijos. No se puede dibujar con tintas más negras la infidelidad del pueblo ante su Dios. Y referencia de esto nosotros podemos ir al libro de Oseas en su capítulo 2, versículo 12. Igual que en el capítulo 1 del libro de Oseas, en el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 15, ahí tenemos referencia de las cosas y de las atrocidades que hacía el pueblo de infidelidad hacia Dios. Y a pesar de todo eso, hermanos, la fidelidad permanece. Dios no se cansa y siempre es fiel. A pesar de todo, en el relato del libro del Éxodo, apenas el pueblo ha consumado su pecado al adorar al becerro de oro, Dios ya está recordando su promesa, hermanos, a Abraham. Eso está en Éxodo capítulo 33, 1. Y poco después se presenta como el Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona culpas, que perdona delitos y pecados. Éxodo capítulo 34 de versículos 6 al 7. Por eso Dios, hermanos, renueva la alianza con su pueblo como si nada hubiera pasado. En el libro de los Jueces, cuando se recuerdan las numerosas infidelidades del pueblo, la reacción del Señor es siempre positiva, hermanos, amparando y protegiendo a su pueblo. Así que Él actúa. Si vamos al libro de Jueces, por citar en específico, hermanos, algunas referencias bíblicas que nosotros tenemos sobre esos adulterios y esa vida que vivía el pueblo. En el capítulo 2, específicamente en el versículo 16, encontramos lo siguiente: también hizo surgir caudillos que los librarán de quienes lo despojaban. Eso hacía el Señor. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraban de quienes los despojaban. Así era el amor del Señor por ellos, la fidelidad del Señor. Fidelidad que es eterna, fidelidad que permanece. Fidelidad en medio de la dificultad. Bendito Dios. Así es el amor de Dios por su pueblo, cuánto ha hecho, cuántas obras de vida. Pero sobre todo, hermano, es en los profetas donde se pone de manifiesto la fidelidad incansable de Yahvé. Llegando en ese punto a hacer afirmaciones muy increíbles. Oseas describió, hermanos, como ya hemos el pecado de Israel en términos de adulterio y de fornicación. Pues bien, la reacción de Dios es esta: por tanto, mira, voy a seducirla, llevándomela al desierto y hablándole al corazón, y allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Eso está en Oseas capítulo 2 versículo 16 y 17. Es que el cariño de Dios reacciona ante la infidelidad. De manera incomprensible, hermanos, ante el desamor responde con más amor. Por eso Dios insiste: me casaré contigo para siempre, me casaré contigo a precio de justicia y derecho. De afecto y cariño, me casaré contigo a precio de fidelidad, y conocerás al Señor. Oseas capítulo 2 versículo 21.
Y de la misma manera el profeta Ezequiel también describió también el pecado de Israel como una infidelidad conyugal, como la traición a un amor apasionado, hermanos. Ezequiel capítulo 16, versículo 1 y siguientes. Y de la misma manera también Dios, en este caso, Dios responde con fidelidad, diciendo: pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras moza y haré contigo una alianza eterna. Yo mismo haré la alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor, yo soy el que soy. Ezequiel capítulo 16, versículo 60. Es más, hermano, la nueva alianza será mejor que la antigua porque no tendrá su fundamento en algo exterior al hombre, como las tablas de los mandamientos, sino en esa transformación interior del hombre, hermanos, en la transformación interior del corazón humano. Un corazón nuevo, un nuevo espíritu para caminar siempre de acuerdo con lo que el Señor quiere. Esa nueva alianza será perpetua para siempre jamás, porque la misericordia del Señor, hermanos, es eterna, como dice Isaías 54:8. Y la consecuencia que se desprende de todo esto, mis hermanos, es muy clara, y es que la fidelidad de Dios no tiene límites. Por muchos que sean los pecados y las maldades del hombre, Dios es siempre fiel y a su promesa y su alianza con el pueblo, de tal manera que la historia santa se puede resumir diciendo que fue una historia de infidelidades de Israel ante Dios y una historia también de la fidelidad eterna e incansable de Dios para con su pueblo. Es que sabía permanecer ahí, permanecer grandemente en esa fidelidad. También dentro de este tema, hermanos, hablamos sobre la promesa y la esperanza. La promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob posee un doble contenido. Ya terminando el tema de la fidelidad de Dios y haciendo un poco de esta referencia hacia la promesa y la esperanza que debieron tener estos personajes sumamente importantes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando hablamos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, en clases anteriores decíamos que las dos promesas que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob poseen un doble contenido, o sea, la posesión del país de Canaán y la descendencia innumerable. Y con frecuencia, hermano, estas dos promesas se hallan juntas, aunque también a veces se habla de una sola de ellas. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y del conjunto de los textos se desprenden que la promesa más importante es la que se refiere a la posesión de la tierra. Y es muy común nosotros decir la tierra que emana leche y miel. Éxodo capítulo 3. Con todas las normas de la prosperidad, el Señor lo prometió. Por lo tanto, la primera y fundamental promesa de Dios es la esperanza en la tierra. En este mundo, los bienes de la tierra, en la prosperidad y el bienestar, a veces nos hacen pensar, como existe hoy tanto el materialismo, y la gente sigue detrás de lo que el mundo quiere. Y esta promesa que Dios le hizo a Abraham no solamente se refiere al bienestar material, porque es todo un conjunto de bendiciones, Génesis 39:5, y de sus dones que vienen de Dios. Por eso, cuando la fidelidad de Yahvé lo exige, deben sacrificarse los bienes materiales. Josué capítulo 6, versículo 17 al 21. Y también primera de Samuel capítulo 15, versículo del 9 al 23. Ahí se nos dice que hasta la cercanía con los bienes más queridos y con los seres próximos hay que dejarlos.
Pero siempre queda en pie que la promesa y la esperanza se refieren a esta vida, hermanos, a los bienes de la tierra. Además, hermanos, esta esperanza se mantiene a pesar de las infidelidades del pueblo que hablábamos anteriormente. A la hora del sufrimiento y del castigo, el anuncio de este, hermanos, es por venir lleno de esperanza. Resuena en los oídos de Israel para que se consuele y se mantenga en su esperanza la fidelidad de Dios. De tal manera que incluso la infidelidad de Israel no debe ser un impedimento para vivir en la esperanza, porque Dios perdona siempre también. Mantiene su promesa y la acrecienta en una conveniencia. Los hombres se sienten seguros en su territorio, hermanos. Bendito sea Dios. Por lo demás, esta esperanza, hermanos, incluye el conocimiento de Dios y la renovación de los corazones. Solo muy al final del Antiguo Testamento, en los últimos libros inspirados, se apunta a una esperanza que trasciende los límites de este mundo, porque es una paz, un reposo, una salvación que no está ya en la tierra, sino en la inmortalidad cerca del Señor. Entonces, hermano, la conclusión se puede decir, podemos sacar una conclusión y deducir aquí sobre lo que hemos dicho anteriormente. De todo lo dicho es muy clara. La promesa y la esperanza que se nos ofrece en la Biblia se refiere ante todo a este mundo, al bienestar y la prosperidad del hombre en la tierra, al logro de las aspiraciones más profundas del hombre. La religión de la Biblia no predica la evasión de este mundo, hermano, sino la lucha y el compromiso por conseguir una tierra más fecunda, una sociedad más humana, una prosperidad para todos. Por lo tanto, la religión de la Biblia no nos enseña, hermanos, a despreciar lo terreno para amar lo celestial. La religión de la Biblia enfrenta al hombre con la responsabilidad de hacer un mundo más habitable, más digno del hombre, y solamente después de esto y supuesto, todo eso se puede y se debe esperar una vida que va más allá de la muerte, una vida plena y eterna junto al Señor de la vida. Y ahí que podemos decir, hermanos, pero que Dios es fiel. De manera que las dos grandes características de Dios son la misericordia y la fidelidad a pesar de todas las infidelidades del hombre. Y que la promesa y la esperanza que nos ofrece la Biblia se refieren ante todo a este mundo, pero incluyen también la esperanza después de la muerte. Que el Señor nos ayude a vivir confiados en eso, hermanos. Y es importante que hoy usted se haga esas preguntas y usted pueda pensar, ¿en qué cosas de esta vida pones tu seguridad? ¿Qué tiene que ver eso con tu fe en Dios? ¿Te da miedo Dios? ¿Por qué? Debe ser esa la actitud de un hijo del Padre. ¿Por qué hay tanta gente que no quiere saber nada de Dios? ¿Quién tiene culpa de eso? ¿Crees que la imagen de Dios tal como aparece en la Biblia coincide con la imagen de Dios que presenta la iglesia? Reflexione, hermano. Y recuerde que la afirmación fundamental del Antiguo Testamento sobre Dios es que este es único. Y esto quiere decir que el hombre tiene su seguridad y su esperanza solo en el único Dios. Porque Dios trasciende todo lo que ocurre en el espacio y en el tiempo. Dios está por encima de todo lo que el hombre puede comprender o manipular. Lo más maravilloso que hay en Dios es su benevolencia, su cercanía al hombre y sobre todo su amor y su misericordia. Por eso la justicia de Dios es su acción salvífica en favor de nosotros, hermano, en favor de los más débiles. Gracias, Señor, por tu amor y tu paz. Te bendecimos y te glorificamos por la luz de tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Shalom, shalom, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos, hermanas.
concluido estas enseñanzas iniciales sobre el Antiguo Testamento, nos planteamos hablar acerca del acontecimiento central, Jesús y el Evangelio. Así que nuestras próximas enseñanzas estarán relacionadas a hablar sobre esos temas, donde podemos hablar sobre el nacimiento de Jesús, sobre Jesús y la familia, la personalidad de Jesús y otros temas sumamente de interés. Bendiciones, hermanos.